Hola niños y niñas del quinto grado. Bienvenidos a una nueva sesión de aprendizaje. Les saluda la profesora Nelly Mesa desde el departamento de Intibucá y les recuerdo las medidas de bioseguridad para cuidar de la salud, como el uso correcto de mascarilla, lavado frecuente de manos con abundante agua y jabón por más de 20 segundos, lavando bien las palmas de nuestra mano, el dorso de nuestra mano y entre los dedos. Y lo más importante, niños y niñas, quedándonos en casa. En esta ocasión vamos a compartir conocimientos en el área de ciencias naturales, así que quiero que tengan sus materiales listos como su cuaderno, su lápiz y, si es posible, su libro de texto. Nuestra área curricular, Ciencias Naturales, del bloque Los seres vivos en su ambiente, con la lección 33, Información genética, con el contenido Construcción de un árbol genealógico, clase número 1. Nuestra expectativa de logro es: explica la semejanza entre los individuos de una misma especie a través del mecanismo de la herencia de caracteres. Para comenzar nuestro tema, vamos a observar las siguientes imágenes. Observamos una molécula de ADN, una familia extensiva, observamos una mamá, un papá, hijos, y a las dos personas adultas mayores las vamos a denominar como abuelos paternos. Como sabemos, tenemos abuelos paternos, que son los padres de nuestro papá, y abuelos maternos, que son los padres de nuestra mamá. Y esta familia comparte ciertas características físicas, ¿como cuáles? Claro, el mismo color de piel y rasgos faciales, se parecen. En la siguiente imagen observamos a tres mujeres. Podemos decir que la primera señora es una abuela, su hija y su nieta. Primera, segunda y tercera generación. Estas tres mujeres comparten características físicas, ¿como cuáles? Claro, su color de cabello, amarillo o rubio, su consistencia de cabello, un cabello lacio o liso, el mismo color de ojos azules, el mismo tono de piel, una piel blanca, y rasgos faciales muy parecidos entre ellas, como el grosor de sus labios, pómulos, entre otros. Y observamos dos perros de la raza dálmata. Podríamos decir que es la mamá y su cachorro, su hijo. Y bajo estas imágenes, la palabra genética, que la genética es una disciplina o una rama de la biología que estudia todas estas imágenes, partiendo desde la molécula del ADN a nivel celular, un estudio a nivel celular, y terminando con las características visibles. Muy bien, niños, estos términos están relacionados con el tema del día de hoy, que es herencia genética. Muy bien, tenemos una interrogante. ¿Por qué nos parecemos a nuestros padres, a nuestros abuelos? ¿Te has preguntado por qué te pareces a tu papá o por qué te pareces a tu mamá? Te pregunto a ti, niño de quinto grado, ¿a quién te pareces más físicamente? Piensa. Observa tus características físicas y dime a quién tienes un parecido físico más cercano, a tu mamá o a tu papá. ¿Te han dicho alguna vez eres idéntico a tu abuelo? Muy bien, vamos a darle respuesta a esta pregunta. Para responder esta pregunta, ¿por qué nos parecemos a nuestros padres o a nuestros abuelos? Ocupamos de una ciencia. Esta ciencia es la genética. Y la vamos a definir desde el origen de la raíz de su palabra. La palabra genética proviene del griego genos, que significa raza, nacimiento u origen, y de la palabra ikos, que significa relativo a. La unión de ambos términos manifiesta aquello que es relativo al nacimiento o raza de un ser. Es decir, una de las características de los seres vivos es reproducirnos. La unión de dos seres reproduce un ser de la misma especie. Como podemos observar, esos pingüinos obtienen un pingüino. Un dálmata obtiene
un cachorro dálmata, y lo mismo con los seres humanos. Para ampliar el término de genética, vamos a leer otro concepto. La genética es una rama de la biología que se dedica al estudio de los caracteres hereditarios, a las diferentes especies vivas que se transmiten de una generación a la siguiente, es decir, de padres a hijos. Muy bien, ya entendimos que la genética estudia los genes o los caracteres que heredan los seres a otros seres. El estudio de la genética permite entender lo que sucede en el ciclo celular, es decir, estudiando la molécula de ADN, y cómo entre seres humanos se traspasa características biológicas. Por ejemplo, el gran parecido entre los padres y sus descendientes. Como lo podemos observar en esta imagen, la primera familia comparte varios rasgos físicos característicos, como su color de pelo, el color de su piel, el color de sus ojos. Al igual que la segunda imagen de la mamá, la abuela y la nieta. Muy bien, ellas comparten características físicas y todo eso se obtiene mediante el estudio de las moléculas del ADN. Otro término importante es la herencia genética. ¿Qué es? La vamos a definir. Es el proceso por el cual las características de los progenitores, o sea, los padres, se transmiten a sus descendientes, o sea, los hijos, ya sea características fisiológicas, morfológicas o bioquímicas de los seres vivos. Por ejemplo, las semejanzas entre los miembros de una misma familia. Por ejemplo, hay familias que se caracterizan por tener ojos azules, otros se caracterizan por tener pecas en su rostro, otras familias es muy común el pelo rojo, y así sucesivamente todos los rasgos físicos que podemos ver en una persona, incluso hasta el temperamento y otros aspectos psicológicos, como lo podemos observar en esa gama de imágenes. Eso estudia la genética, la herencia de los progenitores a sus hijos, que se ve reflejado en la fisonomía de las personas. Muy bien, otro aspecto importante es, ¿qué es un gen? Bien, un gen está relacionado con la molécula de ADN y lo vamos a definir. Un gen son fragmentos de una larga molécula enrollada en espiral, como lo puedes observar en esa imagen, llamada ácido desoxirribonucleico, en sus siglas ADN, que transmite la información genética, es decir, las características físicas biológicas que heredamos de nuestros padres. Bien, los genes son como un mapa de una casa o el plano de una casa, es decir, cómo va a ser esa persona de acuerdo a las características que hereda de su mamá y de su papá. Hay genes dominantes y genes recesivos. El gen dominante es el que prevalece en la persona y el gen recesivo queda, por decirlo así, oculto. Muy bien, pero puede que en una tercera generación ese gen se haga presente. Por ejemplo, hay casos inexplicables de que, por ejemplo, tu bisabuelo puede tener ojos azules, tu padre no, tú como nieto tampoco, pero tu hijo tal vez sí presente ese gen de los ojos azules porque el gen se mantenía en tu estructura de ADN más que de una forma más discreta. Como lo podemos observar en esa imagen, está la que tan mencionada estructura del ADN, donde están los genes, que son como los mapas de las características de una persona. En la siguiente imagen observamos a dos progenitores con dos hijos y a ellos se le transmite todas esas características. Muy bien, el objetivo primordial de nuestra clase es elaborar un árbol genealógico. Pero preguntémonos, ¿qué es un árbol genealógico? Muy bien, te presento la imagen de un árbol genealógico y está estructurado de la siguiente forma. Tenemos dos linajes, el linaje de tu mamá y el linaje de tu papá. En la parte superior de la copa del árbol debes escribir el nombre de tu abuelo materno. Y seguidamente el nombre de tu abuela materna y luego el nombre de tu mamá.
En el otro linaje escribirás el nombre de tu abuelo paterno y en la siguiente imagen el nombre de tu abuela paterna y luego el nombre de tu papá. Y al final en el tronco del árbol escribirás tu nombre. Muy bien, vamos a definir qué es un árbol genealógico. Un árbol genealógico es una representación gráfica, es decir, imágenes y formas, en la que se muestran tus antepasados y tus descendientes. Los árboles genealógicos tienen como objetivo retratar la relación entre las personas que forman parte de las generaciones de una familia en particular. Puede ser la familia Gómez Pérez, la familia Sánchez Mesa, como sea tu familia. Se caracterizan por dar una imagen visual del conocimiento que se tiene sobre los antepasados descendientes de una determinada persona. Por ejemplo, es muy utilizado con los próceres para conocer quién es el último descendiente de un prócer. Para realizar un árbol genealógico es necesario primero haber hecho una investigación genealógica del individuo, es decir, quiénes son tus antepasados, como lo explicamos anteriormente. Este árbol se encarga fundamentalmente de exponer gráficamente la descendencia, como lo explicamos anteriormente. Y es de mucha importancia. Por ejemplo, muchas enfermedades son heredadas en los genes, en el ADN, y mediante la estructura de un árbol genealógico podemos estudiar las enfermedades que una familia padece. Ahora vamos a definir ciertos rasgos que se heredan a través de los genes. Por ejemplo, el rasgo de la estatura. Bien, la estatura es medir la altura que tiene una persona. Bien, hay familias que se caracterizan por ser altas, otros por tener una estatura baja, y es algo predominante en su familia. Otro rasgo es el color de nuestra piel, que van en tonalidades claras, oscuras y hasta amarillas. Incluso hay características por continente. Rasgo, el color de ojos. Las características no solamente están en el color de ojos, que varían en colores entre los más atractivos, el color azul, el verde, el marrón, sino que también en la forma del lagrimal del ojo. La contextura del cuerpo, es decir, hay cuerpos delgados y cuerpos robustos. Hay familias que es una característica que todos sean de cuerpos robustos o de cuerpos delgados, y es una característica genética de ellos, está en su ADN, es la herencia de los genes. Rasgo de enfermedades. Bien, también en la molécula de ADN y en los genes no solamente va en el material genético los rasgos físicos, sino que también patologías. Al decir patologías nos referimos a enfermedades, entre ellas la calvicie. Por ejemplo, si el papá de tu mamá, o sea, tu abuelo, presenta calvicie, es muy probable que tú también la presente, ya que la calvicie es una de las enfermedades hereditarias por genes. Entonces presta mucha atención al cabello de tu abuelo. Es muy probable que tú te veas como él cuando tengas su edad. Igual la alopecia en las mujeres, que es la pérdida del cabello, y otras enfermedades tan graves como el cáncer o entre otras. Rasgos de la cara. Bien, es muy probable que tengas un gran parecido a tu papá o a tu mamá. Los rasgos van desde la forma de la cara, el tamaño de los dientes, el grosor de los labios, la forma de la nariz, la textura de tu cabello, entre otros, como lo podemos observar en esa imagen. Bien, niños, hemos llegado al final de nuestro tema y tenemos dos conclusiones. La primera, la genética es la rama de la biología que estudia los genes como los caracteres hereditarios. Se transmite de generación en generación. Por ejemplo, es muy común que muchas personas hereden el color de cabello de sus abuelos y sea un rasgo característico de tu familia. Entre otros aspectos también como las enfermedades, color de ojos, estatura. Número 2. El árbol genealógico tiene como objetivo representar de manera gráfica la relación entre las personas que forman parte de las generaciones de una familia en particular. Se caracteriza por dar una imagen visual del conocimiento que se tiene sobre los antepasados descendientes de una determinada persona.
Muy bien, niños, vamos a asignar una tarea que consistirá en elaborar nuestro árbol genealógico, escribiendo el nombre de tus abuelos maternos y paternos, el de tus padres y, por último, tu nombre. También vas a completar una tabla en la que describas las características físicas de nuestros familiares, es decir, qué rasgos físicos caracterizan a tu familia. Puede ser que en tu familia existan muchas personas de ojos azules o que existan muchas personas con un pelo lacio y abundante. Bien, niños, llegamos al final de nuestro tema. Ha sido un gusto compartir con ustedes y recuerden, niños, te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima.